Semana. Vamos a orar como acostumbramos aquí para estar en el tono de oración y recibir la palabra del Señor. Oren conmigo los que están aquí presentes. Amado Padre Celestial, en esta noche yo declaro que estoy construyendo mi casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos. Mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno y aplico tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy vamos a hablar sobre la Trinidad de Dios y por qué es tan importante. Y antes de eso quiero hacer una ilustración sencilla, pero espero que los puedan entender. Supongamos que yo desee de crear algo y que tenga ese poder de crearlo. Y cree un personaje y diseñe un personaje que tiene dos dimensiones, tiene anchura y longitud. Y digamos que este personaje tiene esas dos dimensiones nada más. Y yo quisiera animar a este personaje, animarlo y que podamos tener una comunicación, una conversión. Pero al tratar de comunicarme con el personaje que acabo de crear, él va a tener muy fuertes líos de entenderme a mí, aun si le enseño el español bien enseñado. Y eso va a ser simplemente porque esta creación mía nomás tiene dos dimensiones. Y yo tengo tres dimensiones. Ahí mismo se pone difícil de que me pueda entender a mí. ¿Cómo puedo darle un mensaje que me pueda entender a algo que creé yo con dos dimensiones y yo tengo tres? Bueno, gracias a Dios que Dios tiene todas las respuestas de eso. Y las tiene a través de su palabra y especialmente lo que llamamos nosotros su revelación especial, en el cual siendo Dios se reveló a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. Y es así como podemos entender nosotros, y la manera que podemos entender nosotros la presentación de la doctrina de la Santa Trinidad y cómo Dios quiere que entendamos de esa doctrina y la podemos nosotros poder conectarnos y entender por qué Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, tres personas diferentes. ¿Por qué es tan importante? En Deuteronomio se nos habla, el capítulo 6, versículo 4, dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Lo primero que queremos declarar desde el principio de esta enseñanza, que es muy importante, es que Dios es uno. Uno en lo que es la eternidad, en ser infinito, en ser todos los atributos que enseñamos la semana pasada. Él es uno. Él es tan poderoso como presente, como omnisciente, en todo lugar, siendo uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, tenemos nosotros, allí tenemos una pequeña gráfica que nos da un entendimiento sobre lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa gráfica nos da ese entendimiento y podemos decir que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Porque en el principio del movimiento de la iglesia empezaron a haber herejías concernientes a este misterio llamado la Trinidad. Entonces, algunos decían que Jesús no era Dios y eso causó problemas. Y otros decían que el Espíritu Santo no era una persona, sino una energía. Entonces, eso también causó problemas y de ahí empezaron a establecer herejías. Entonces, más adelante se forman concilios para hacer una reformación, una declaración, una definición con respecto a la Trinidad. Es muy interesante que la Trinidad en sí no está escrito en lo que es la palabra Trinidad ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Fue una palabra inventada necesariamente para entender la divinidad de nuestro Dios. Y se inventó por ahí por el siglo II, después que empezó la iglesia del Señor, después de Jesucristo. Ahora, yo les quiero leer en este momento, mientras que vuelven a poner en la pantalla el triángulo, les quiero leer en este momento el credo de Nicea.
¿Y qué dice el Credo de Nicea? Que se volvió a reformar en Constantinopla en el 325, después, perdón, en Nicea fue 325 y después en Constantinopla en el 381. Y en esa reformación se editó el Credo y se dijo lo siguiente: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo, unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no hecho, siendo de sustancia con el Padre, porque en todas las cosas fueron hechas, quien por nosotros los seres humanos y para nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por el Espíritu Santo de la Virgen María y se hizo hombre y fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, ascendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y vendrá otra vez en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, el Señor y dador de la vida, quien procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo debe ser adorado y juntamente glorificado. Aleluya. Quien habló por medio de los profetas. Creemos en una sola iglesia, santa, universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para la remisión de los pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Entonces, esta definición de la doctrina también ocurrió que en ese tiempo donde empezó a haber tratar de suceder una herejía, sucedió algo muy interesante en cuanto a la Trinidad, y se enfocó más que todo en un siervo de Dios llamado Anastasio. Anastasio hizo una definición también hermosa, y si vemos de nuevo, si regresamos a la pantalla, al triángulo, la voy a leer de nuevo para que usted ponga atención mientras que la leo lo que Anastasio escribió por ahí por el siglo V después de Cristo. Dice: adoramos a un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar la sustancia, puesto que la persona del Padre es una, y del Hijo otra, y del Espíritu Santo otra. Pero el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hay solo una divinidad, igual gloria y majestad coeterna. Lo que es el Padre también lo es el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu es increado. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no hay tres eternos, sino solo uno. De manera que no hay tres seres increados, ni tres seres inmensos, sino solo un ser increado, solo un ser inmenso. De igual manera el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente. Sin embargo, no hay tres seres omnipotentes, sino uno solo ser omnipotente. De manera que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. De igual manera, el Padre es Señor, el Hijo es Señor y el Espíritu Santo es Señor. Sin embargo, no hay tres señores, sino un solo. Así como nos vemos obligados, en honor a la verdad cristiana, a afirmar que cada una de las personas particularmente es Señor o Dios, así también nos vemos imposibilitados de decir que hay tres dioses o señores. El Padre no fue hecho de nadie, no fue creado, no fue engendrado. El Hijo salió del Padre, no fue hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo salió del Padre y del Hijo, no fue hecho ni creado, ni engendrado, sino que procede de ellos. Por tanto, hay un solo Padre y no tres, un solo Hijo y no tres, un solo Espíritu y no tres. Y en esa hay una Trinidad, no hay nada primero ni postrero, nada mayor o menor, pero las tres personas coeternas son coiguales o mutuamente iguales entre sí, de manera que a través de todo, como se ha dicho arriba, tanto la unidad de la Trinidad como la Trinidad en la unidad deben adorarse. Creo que para que vuelva a entender usted eso, tiene que volver a repetir en YouTube lo que acabo de decir.
Es una definición larga, pero nos deja muy claro en quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Ahora esta demostración de esta doctrina se asimila y viene a nosotros ante la revelación especial de la palabra de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sucede algo muy lindo. En el Antiguo Testamento nos es enseñar, la doctrina aparece y está presente obviamente durante todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero en cuanto a demostración en las Escrituras está implícitamente más que explícitamente. Lo lindo es que cuando viene el Nuevo Testamento, lo que es la enseñanza de la Trinidad es completamente explícita. Versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, inclusive libro tras libro, hay esa linda manera de escribir y demostrar de la doctrina de lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Empezamos que es importante entender la unidad de la deidad, la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Empecemos con el Antiguo Testamento, Génesis 1:1. En Génesis 1:1 ocurre algo muy lindo. Dice la palabra en hebreo, que está escrito así, Génesis, el original, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces cuando vemos nosotros que Dios creó los cielos y la tierra, sucede algo muy particular, y es que la palabra Dios ahí está en plural, Elohim. Entonces, desde el principio vemos nosotros la colaboración, la cooperación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la creación. Es una belleza de ver que aunque el Padre es el creador, y el Hijo es el que redime, y el Espíritu Santo es quien santifica, los tres están en todo, porque los tres cooperaron mutuamente para la creación, los tres cooperaron mutuamente para la redención, y los tres cooperaron mutuamente para nuestra santidad. Entonces sabemos que la unidad trina tiene que ver que es compuesta, que es de una esencia eterna en comunión, que coopera en una mente y en un propósito. ¡Qué belleza! Es más, antes de la creación, ¿con quién Dios hablaba? ¿Con quién Dios se manifestaba? ¿Con quién Dios tenía comunión? En Génesis 1:27 hay otra clave que nos da el Espíritu Santo a través de las Escrituras, y dice lo siguiente, en Génesis 1:27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿Y por qué usa el plural hagamos? Algunos herejes dicen que, está hablando de los ángeles, pero nosotros no fuimos creados a la imagen de ángeles, fuimos creados a la imagen de Dios. Esa es la belleza. Entonces, si fuimos creados a la imagen de Dios, es porque Dios está hablando, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Noten que no dijo el Señor, hagamos al hombre a nuestras imágenes, sino a nuestra imagen. Dios uno, otra vez. También en Génesis 3:22, vuelve el Señor cuando el hombre fue despojado por su pecado del Edén. Dios dice y anticipa y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. En sí es interesante que Dios tuvo que cortar los años de la vida del hombre, porque Dios nos regaló algo que se llama conciencia, nos regaló algo que se llama libre albedrío. ¿Y qué sucede, amados? Cuando hay libre albedrío, podemos hacer todo lo que queramos hacer. Y ahí fue la manifestación del pecado, y ocurrió lo que tuvo que ocurrir, y la manifestación del pecado trajo consigo mucho daño a la tierra. Entonces Dios, para prevenir ese daño que continuara y se prolongara, si así los patriarcas vivían tantos años, cientos de años, Dios empezó a reducir el tiempo del hombre aquí en la tierra. En Génesis 11:7 ocurre también la gran torre de Babel. Y de nuevo allí aparece otra vez Dios hablando como Elohim, diciendo lo siguiente, Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos y confundamos.
está hablando de nuevo Dios en plural. Elohim está hablando en plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una de las cosas más bellas que ocurre es cuando Isaías ve la gloria de Dios en el templo y ve todo lo que pase, los querubines y serafines, y ve todos estos ángeles que vamos a estar estudiando la próxima semana sobre ellos, y los ve todos estos ángeles, y de pronto ocurre algo, y vuelve a hablar de la Trinidad, vuelve a hablar de nuevo el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, y dice así en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? De nuevo, hablando de la Trinidad. Entonces respondí yo. ¿Quién es ese yo? Entonces respondí yo. Heme aquí, envíame a mí. ¿Quién fue el que respondió? Heme aquí, envíame a mí. Jesucristo, nuestro Señor. Isaías 48:16 nos habla una vez más, y una vez más nos da el Señor otra clave más en el Antiguo Testamento sobre su esencia de la Trinidad. Dice, acercaos a mí, oí esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Otra vez, palabras muy claras del envío del Mesías, porque todo el libro de Isaías justamente está hablando, es como el Evangelio del Antiguo Testamento, está hablando de la venida, del nacimiento y el sufrimiento de Jesucristo. Ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu, de nuevo, el Padre y el Espíritu Santo unidos con un mismo propósito. El Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver las pistas de lo que nos da la demostración de la doctrina a través de la revelación especial de Dios. El Nuevo Testamento, empezamos con uno de los más lindos versículos que sabemos nosotros, que está en Juan 1:1, y dice algo muy bello, muy hermoso con respecto a Jesucristo. Dice, el verbo, o sea la palabra, Jesús, hecho carne, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La unidad del Padre con el Hijo. También usted va a descubrir en el mismo libro de San Juan 14:26, 15:26 y 16:26, va a descubrir algo muy lindo de cómo la palabra del Señor en sí es un eslabón con otro eslabón conectado. La suma de su palabra es verdad. Y está todo conectado, tan hermoso. Y San Juan empieza a escribir justamente de lo que es el sentido de la Trinidad y Jesucristo. Y dice lo siguiente, Juan 14:26, Jesucristo hablando, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La importancia del Espíritu Santo de transformar vidas en este tiempo que estamos nosotros, después de la partida de Jesucristo, después que Él ascendió al Padre y se sentó a la derecha del Padre. En el 15:26 vuelve Jesús a decir, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y Él dará testimonio acerca de mí. Es lindo que la Trinidad, Dios da testimonio. Y así como el Padre da testimonio del Hijo y del Espíritu, también el Hijo da testimonio del Padre y del Espíritu. Y también el Espíritu da testimonio del Padre y del Hijo. Vamos a estar viendo. En Juan 16:26 dice la palabra, en aquel día pediréis en mi nombre, y yo os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Quién está rogando al Padre por nosotros? Jesucristo. Que pase una pausa. Cuando usted ore, es la manera correcta de orar, teológicamente, orar es de esta manera. Oras al Padre, que eso nos enseñó Jesucristo. Dijo, oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús nos enseñó a orar de esa manera. Entonces, usted ora al Padre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. ¿Bajo cuál unción y poder? Bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Aleluya, queriendo entender eso, para que usted no ore directamente a Jesús ni al Espíritu Santo, sino ore al Padre en el nombre de Jesús, sellado con el Espíritu Santo. En Mateo 3:16
al 17, ocurre algo muy especial en el Nuevo Testamento. De nuevo aquí encontramos la figura del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo en un momento muy especial cuando Jesús entra a las aguas. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en que tengo complacencia. Qué lindo que estaba ahí presente. El Padre hablando, el Hijo recibiendo y el Espíritu Santo descendiendo sobre el Hijo. Es una bella manera de ver el momento del propósito de traer salvación al mundo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo obrando por ti y por mí para nuestra salvación. El apóstol Pablo escribe sobre los dones y escribe algo muy bonito en 1 Corintios 12, versículos 4 al 6. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Diversidad de operaciones, pero Dios es uno. Amén. También dice, en 2 Corintios, el apóstol Pablo al despedirse, dice lo siguiente de esa carta a los Corintios. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, o sea, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. Amén. Qué linda manera de cerrar esa carta que le costó mucho esfuerzo al apóstol Pablo para poner muchas cosas en orden que están en desorden allí en Corintio. Y el apóstol Pablo cierra la segunda carta, que fue la más fuerte que les puso. La primera estuvo muy fuerte, la segunda un poquito no tan fuerte, pero al final él termina diciéndoles esta belleza de declaración: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. En Efesios 4:6, eso es muy importante entender la palabra uno, porque las matemáticas de Dios son bien interesantes. Él dice que un hombre y una mujer se convierten en uno, ¿verdad? Por esta razón deja al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. De dos se convierten en uno. Ahora, es interesante que el uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, iguala a uno, soberano y poderoso Dios. Efesios 4:6 dice: somos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 1 Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Judas dice 20:21: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios Padre y esperando la misericordia de nuestro Señor. Noten que los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento siempre mencionaron, todos en común, mencionaron la importancia de la Trinidad. El libro de Hebreos, el cual todavía no sabemos con exactitud quién fue el autor, yo pienso, y no quiero especular porque la palabra de Dios no se especula, amén, pero pienso que pudo ser Pablo por algunas cosas en particular. Pero dice lo siguiente, Hebreos 9:14: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu del Padre, que el Hijo obrando para que seamos santificados y le podamos servir a Dios, el Dios vivo. Hay ilustraciones de la doctrina. De nuevo, tenemos que entender que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es el Padre y el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo. ¿Estamos?
La naturaleza aún nos proporciona o nos da ayuda a muchas alegorías, y tenemos que tener mucha precaución con las alegorías, pero nos ayuda a poder entender esto y darle a un niño un entendimiento así o a un adolescente. Y trata con las siguientes ilustraciones. Está la ilustración del agua. Sabemos que el agua es agua. El agua puede estar en forma de líquida o sólida, como está ahorita nevando mucho por allá en Boston, o evaporada. Pero siendo H2O, el agua sigue siendo agua, independiente de su transformación, sigue siendo agua. El sol nos da luz, el sol nos da calor y el sol nos da también fuego. El sol no deja de ser sol, sin embargo nos da luz, calor y fuego. La electricidad, por ejemplo, la electricidad nos da movimiento, nos da también luz y nos da también energía. Eso pasa con la electricidad. San Patricio, en el tiempo que él estaba en Irlanda, que Dios hizo una gran obra con ese hombre de Dios y logró alcanzar mucha gente, una de las cosas que él enseñaba era sobre la Trinidad. Y encontró justamente la hojita del trébol, y con esa hojita describía cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran y son unos. Los rayos de la luz, ¿sabía que los rayos de la luz tienen una porción química, otra luminante y otra calorífico? Qué interesante que esos tres son necesarios para que llegue la luz. Y obviamente también un triángulo. Muchas veces usted tiene un triángulo, tiene tres ángulos. Y si usted quita un ángulo del triángulo, deja de ser triángulo. Por eso es importante entender muy claro que es necesario el Padre, que es necesario el Espíritu y que es necesario el Hijo. ¿Por qué? Porque hay una sola personalidad. ¿Sabías que tú eres trino? Sí. Tú tienes cuerpo, tienes alma y tienes espíritu. Así te creó Dios. Y es tan interesante que más allá de tu cuerpo y tu espíritu, tu alma es la que toma decisiones. El espíritu siempre quiere alabar y adorar a Dios, pero el alma es el juez entre el cuerpo y el espíritu. Y el alma también es trina, porque el alma tiene voluntad, por eso tenemos conciencia, es intelectual, y el alma rinde a las emociones. Y el alma es la que maneja el timón de nuestras tres partes. Nosotros también tenemos tres partes. Entonces, nosotros, como la creación de Dios, sabemos y tenemos que entender, por eso es tan importante, como hijos de Dios, mantener nuestra alma limpia, empaparnos en su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con leer la palabra de Dios, con apegarse a ella, con vivirla a ella, con aplicarla a ella. Entonces el hombre también tiene su personalidad, y también sabemos que esa personalidad hace que el hombre pueda tener buenas relaciones humanas. Y de nuevo, la Trinidad es una esencia: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. Que esto te ayude a identificar la belleza y la grandeza de nuestro Dios, que te ayude a reflexionar la grande manera en que Dios te está llamando. Sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios ha amado desde la eternidad, pero el amor requiere su objeto para ser amado, y al ser eterno debe haber tenido un objeto eterno de su amor, es decir, su Hijo, el eterno amante y eterno amado, y el eterno vínculo, expresión de ese amor, es el Espíritu Santo. Aún, amados, sabemos que aunque el gobierno tenga sus dificultades, en Estados Unidos tenemos un gobierno que se maneja en tres ramas: la que es el poder ejecutivo, que es el presidente, el legislativo, que es el Congreso, y el judicial, que es la Corte Suprema. Damos gracias a Dios porque le servimos a un Dios trino, poderoso, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente. El Dios que nos ama, que nos bendice, que quiere
cambiar y transformar nuestras vidas. A ese Dios sea el poder, sea la gloria por los siglos de los siglos. Qué lindo es saber que cuando Jesucristo nos enseñó el Padre Nuestro, nos ubicó ahí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús glorificó al Padre con obediencia. Por eso esa herejía de Jesús solamente. Entonces aquí Jesús oraba, y aquí Jesús pedía, y aquí Jesús clamaba en el jardín de Getsemaní. ¿Y quién levantó a Jesús de los muertos? ¿Quién lo levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo a través del toque sobrenatural a la Virgen María. Fue concebido sin pecado para transformar y cambiar nuestras vidas para siempre. Pero es tan importante que tú te apegues a Dios, que tú le busques con todo tu corazón, que tú le ames a Él. Gracias. Le pedimos a todos que nos pongan un share, que nos compartan, para que nos puedan ver más tarde otras personas en la noche. Nos manden peticiones de oración. Manden sus peticiones. Somos muy fieles en contestar oraciones. Miramos hasta la noche. Yo me quedo hasta la noche mirando quién mandó peticiones. A veces nos mandan en privado, por inbox. No importa. Yo te contesto también en privado, por inbox. Si es algo particular, si es algo muy personal, te contestamos. Y mañana en nuestro grupo de oración estamos también orando por las peticiones que son públicas. Queremos bendecir tu vida, agradecerles por estar con nosotros. Gracias que nos están viendo Cristian y Natalie León, allí desde Bogotá. Que mi Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Qué lindo es saber que Dios está obrando y quiere bendecir las vidas de muchos. Ahora va a ser una oración final. Los que están ahí frente a su teléfono, a su pantalla, reciban esta oración de parte de Dios. Amado Padre Celestial, yo bendigo a cada persona que ha puesto sintonizar el programa. Declaro bendición en su hogar. Bendigo cada hogar, que sobreabunde tu gracia, tu amor, tu paz. Yo declaro sobre cada hogar bendición de lo alto. Gracias, Señor, porque tú estás bendiciendo nuestra amada gente allí en Chile, en Bolivia, en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en El Salvador, en Nicaragua, aquí en Texas. En especial bendecimos, Señor, las personas también que están viendo desde México. Bendecimos a una gente que nos va a ver en Canadá más tardecito. Bendecimos, Señor, esta noche con toda bendición de lo alto, Señor, a cada persona que ha sintonizado. Pido, Señor, que esta enseñanza les impacte, toque sus vidas, transforme sus vidas y puedan, Señor, cuando alguien les pregunte ¿qué es la Trinidad?, tener una respuesta al que le pregunte, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu paz, gracias por tocar vidas, por bendecir eso la Roca Katy. Gracias por los que están viéndonos, sintonizando. También aparece allí nuestra dirección, por si quiere bendecirnos. No es necesario, pero si nos quiere bendecir económicamente, lo puede hacer en el amor de Dios. Gracias. Que Dios les bendiga ricamente. Amén y amén.